Bienvenidos a Terror con el Profesor. Prepárense, porque esta noche no están solos en el camino. En este episodio escucharás 4 historias reales de fantasmas en la carretera, relatos que han puesto los pelos de punta a quienes tuvieron la mala suerte de vivirlos. Apaga las luces, ajusta los audífonos y acompáñame a recorrer esos caminos donde, dicen, los muertos todavía piden aventón. Gracias por escucharme, profesor. Le juro que esto no es un invento ni una exageración. No quiero respuestas, ni una explicación, ni que alguien intente analizar qué pasó. Solo quiero desahogarme y contarlo una vez, porque cada que lo recuerdo, siento que vuelvo a estar ahí, con las luces del carro iluminando la nada y el olor a desierto seco pegado en los labios. Esto pasó hace 3 años, cuando regresé a Monterrey desde la Ciudad de México por la 57. Era de noche, casi las 2 de la mañana, el tramo entre San Luis Potosí y Matehuala. Usted sabe, esa parte en donde parece que el mundo se acaba y solo queda desierto, trailers, viento y una carretera tan recta que asusta. Iba solo, algo cansado, pero definitivamente despierto, porque me acababa de tomar un café fuerte en una gasolinera. Todo iba tranquilo hasta que vi a la distancia lo que parecía ser una figura caminando cerca del acotamiento. Lo primero que pensé fue en alguien que se le había descompuesto su carro. Ya sabe, cosas normales. Pero mientras me acercaba, la piel se me heló. No sé cómo explicarle, profesor, pero había algo raro. La figura no caminaba normal. Más bien parecía que se deslizaba. Cuando las luces la iluminaron por completo, casi pisé el freno por instinto. Era una muchacha joven, tal vez unos 20 y pocos años, vestida con una blusa blanca completamente sucia, como si hubiera rodado por la tierra. El pantalón igual, desgarrado de una pierna. Tenía el cabello largo y pegado a la cara. Caminaba con los brazos pegados al cuerpo, mirando al piso. Pero lo peor era que estaba completamente descalza. Yo pasé junto a ella y, profesor, se lo juro por lo que más quiera, su sombra no se movió. Mi carro la iluminó, pero su sombra quedó exactamente igual, como pintada en el suelo, sin cambiar de forma ni moverse mientras avanzaba. El cerebro intenta explicarlo, le juro que intenta, pero no hay forma, no hay lógica. Apenas la rebasé unos metros, escuché un golpe seco en la puerta trasera derecha. Fue tan fuerte que pensé que alguien la había pateado. Pegué un brinco y casi pierdo el control. Me orillé unos metros adelante, muerto del miedo, porque creí que quizás sí necesitaba ayuda o algo. Pero antes de bajarme, revisé el retrovisor, y ahí estaba. La muchacha venía caminando directo hacia mí, pero ahora sí caminaba normal, a paso rápido, como si supiera que yo iba a detenerme. Sus brazos ya no estaban pegados al cuerpo. Ahora los tenía ligeramente extendidos hacia adelante. Ahí fue cuando me entró el verdadero pánico. «No te bajes, no te bajes», me repetía mientras veía cómo se acercaba. Puse los seguros. El corazón me tronaba en los oídos. Ella llegó a unos 2 metros del carro y se detuvo. No levantaba la cara. Solo respiraba de una forma horrible, como si se estuviera ahogando. Le juro que escuchaba la respiración desde dentro del carro. Entonces levantó la cabeza. Tenía la mitad del rostro destrozado, como si hubiera chocado en un accidente, un ojo fuera de su órbita, la nariz hundida y la boca abierta como si estuviera dislocada. Se le notaba el hueso del pómulo. Retrocedí sin pensar, sin respirar, sin procesar absolutamente nada. Y la escuché decir con una voz que parecía salir de una garganta completamente rota: «¿Me llevas a mi casa? Necesito llegar». No sé cómo no me desmayé. Apreté el acelerador y salí disparado sin ver si aún estaba ahí. El carro temblaba, yo temblaba, todo temblaba, y cuando por fin me atreví a ver por el retrovisor, vi algo que hasta el día de hoy me despierta en las madrugadas. La muchacha venía corriendo atrás del carro, no caminando, corriendo, como si sus piernas fueran dobladas, un movimiento raro, antinatural, una especie de contorsión espantosa. Pero lo peor es que me alcanzaba. Profesor, en pleno desierto, a más de 100 kilómetros por hora, alcanzándome. Yo gritaba, lloraba, rezaba.
No sé cuánto tiempo estuvo siguiéndome, pero de pronto dejó de aparecer en el retrovisor. Solo desapareció. Llegué a Matehuala blanco como papel. Me quedé ahí a dormir. No pude seguir. Al día siguiente, en la gasolinera, el despachador me dijo algo que me hizo sentir que me quedaría frío por siempre. Ah, ¿la muchacha? Esa aparece desde hace como 10 años. Dicen que murió cuando un carro la aventó y la dejó tirada. Buscaba llegar a su casa, pero ya nunca llegó. Desde ese día evito la carretera 57 de noche, y cuando tengo que pasar por ahí, hago todo lo posible para llegar con luz. No pienso volver a verla jamás. No sé cómo empezar esto, profesor. Lo que me pasó no tiene ni pies ni cabeza, y aún así sé que lo viví. Trabajo como taxista en Ibagué, y hace años me llamaron para un servicio hacia Armenia. Era tarde, casi las 11 de la noche, y la ruta por el alto de la línea siempre ha sido peligrosa. Curvas cerradas, neblina, barrancos que parecen tragarse la tierra. Pero como dicen, el trabajo es el trabajo. Subí hacia la montaña, todo oscuro, todo silencioso. Solo los faros cortando la niebla. Aproximadamente a unos 20 minutos de llegar al túnel, vi a un hombre parado al lado de la carretera. Alto, delgado, de traje negro. Parecía salido de un velorio. Tenía un maletín pequeño en la mano y la cara completamente pálida. Pensé que quizás se le había descompuesto su carro más arriba. Cuando pasé junto a él, levantó la mano para pedir ride. No suelo recoger a nadie sin servicio marcado, pero era muy tarde, hacía frío, y él parecía necesitar ayuda. Además, la niebla estaba tan espesa que ni siquiera pensé bien. Frené, bajé la ventana y le pregunté para dónde iba. Él no me respondió de inmediato, solo inclinó la cabeza lentamente y dijo con una voz cansada: «Voy a casa, por favor». Lo dijo como si llevara horas hablando solo, como si cada palabra le costara. Subió atrás. Ni siquiera abrió la puerta con fuerza. La empujó apenas y se deslizó adentro. Encendí el carro de nuevo y seguimos subiendo. Lo raro fue que no se veía mojado por la neblina, ni su ropa estaba sucia, ni parecía agotado. No respiraba fuerte, no tosía, solo iba ahí, en completo silencio. Yo intenté romper el hielo, preguntarle de dónde venía, pero no contestaba. Pensé que quizá estaba asustado o cansado. De reojo lo miré por el retrovisor y lo vi inclinado hacia adelante, como si estuviera murmurando algo, pero no podía escucharlo bien. «¿Se siente bien, señor?», le pregunté. Y ahí empezó todo. Me respondió sin levantar la cabeza. «No debiste detenerte». Sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta el cuello. Pensé que había escuchado mal, pero no. Lo dijo clarito. Me tensé y miré de nuevo por el retrovisor. El hombre levantó la cara. Tenía los ojos completamente negros. No negros como los de una persona, sino completamente vacíos, como si en vez de ojos tuviera agujeros profundos. Y la boca, profesor, la boca se le abría más de lo normal, como si la mandíbula se le descolgara. «No debiste detenerte», repitió. Frené por puro instinto. El carro derrapó un poco por la humedad y casi nos vamos a la barranca. Cuando me volví para decirle que se bajara, ya no estaba sentado. Estaba de pie, en el asiento trasero. Pero no estaba apoyado en el piso. Flotaba, apenas unos centímetros. Su rostro estaba tan cerca del mío que sentí su aliento helado pegado en la mejilla. «Me dejaron aquí, hace años», susurró. «Y yo solo quiero regresar a casa, pero nadie llega». Empujé la puerta y salí como pude. Corrí alrededor del carro para alejarme, temblando, sin poder respirar. La niebla parecía tragarse el sonido. Me apoyé en el cofre, tratando de calmarme, pero lo escuché hablar adentro. «No puedo llegar. Ayúdame a llegar». Cuando miré al interior del carro estaba sentado de nuevo, viendo hacia adelante como un pasajero normal. Pero había algo nuevo. Su maletín estaba abierto, y adentro había un zapato roto, una foto quemada y un pedazo de vidrio con sangre seca. «Llévame a casa», repitió. Yo no regresé al carro. Caminé por la carretera hasta que un camionero me recogió.
Cuando regresé con la policía al día siguiente, el taxi estaba ahí, apagado, cerrado y vacío. En el asiento trasero solo había una marca de humedad. Nada más. Pero el maletín seguía ahí, y adentro, un papel que yo no había visto la noche anterior. No dejes que vuelva solo. Desde entonces no vuelvo a manejar en la línea de noche. No pienso ver al hombre del traje negro nunca más. Gracias por escucharme, profesor. No quiero que nadie me diga qué fue, ni que intenten analizar nada. Yo sé lo que vi en la carretera a Labra, Málaga, ese paso helado entre Cusco y Quillabamba, donde las nubes bajan tanto que parece que manejas dentro de un sueño húmedo. Yo hacía ese tramo varias veces al mes por trabajo, siempre con respeto porque todos sabemos que ahí han ocurrido cientos de accidentes. Esa noche, sin embargo, me tocó vivir algo que todavía me persigue. Eran las 11 de la noche cuando empecé a subir por la curva más cerrada, la que muchos llaman la curva del viento blanco. Esa donde la neblina se mete dentro de los faros como si respirara. Yo iba en mi camioneta, cargando unas cajas para entregar en Quillabamba al día siguiente. No había ningún otro carro, ni un solo sonido aparte del motor y el viento. A la mitad de la subida vi algo que jamás olvidaré. Una niña, parada al borde de la carretera. Era chiquita, tal vez de 8 años, con un vestido celeste que parecía demasiado delgado para el frío. Su cabello estaba mojado, pegado a la cara, y temblaba, o eso parecía. Lo primero que pensé fue que se había perdido, que quizás venía huyendo de algo. Pero cuando la iluminé con los faros, ella levantó la cara muy despacio. Tenía los ojos completamente blancos. No gris, no claro, blancos, como si fueran 2 piedras de hielo. Frené, porque sentí que si seguía de largo me iba a caer por la barranca o atropellarla. Pero apenas el carro se detuvo, ella sonrió. Una sonrisa larga, demasiado larga para un rostro tan pequeño. Y algo en mí se quebró. Bajé un poco la ventana, sin pensar, sin razonar, y apenas lo hice ella dio un paso hacia adelante. La voz le salió como si estuviera congelada por dentro. ¿Me llevas? Tengo frío. Se me cerró la garganta. No podía hablar. Solo apreté los seguros del carro. Ella dio otro paso más y noté que no dejaba huellas en la tierra mojada. Nada. Ni una marca. El barro no se movía bajo sus pies, como si estuviera flotando apenas. Quise avanzar, pero el carro se apagó. Así, de golpe, sin aviso, sin falla previa. Todo quedó en silencio excepto por esa respiración rara que parecía venir de su pecho. Un vapor blanquecino salía de su boca, pero no era el vapor normal del frío. Era más denso, como humo. Se acercó aún más. ¿Me llevas a mi casa? Por favor. No podía mover las manos, ni siquiera podía parpadear. La niña se detuvo justo enfrente de la ventana. Apoyó la cabeza en el vidrio como si se estuviera desplomando. Pero no cayó. Solo se quedó ahí, pegada, mirando hacia adentro sin moverse. Entonces escuché algo detrás. Un golpe seco como si alguien se hubiera subido a la parte trasera de la camioneta. Luego otro, y otro, y otro, cada vez más fuerte. Ella levantó la cabeza y sus ojos ya no eran blancos. Eran negros completamente, como la profundidad de una cueva. «No me dejes otra vez», dijo. La camioneta tembló, como si algo enorme la estuviera sacudiendo desde atrás. Y, profesor, no había nadie más. No podía haber nadie más. Estábamos a más de 4000 metros de altura, en mitad de la noche, sin casas, sin postes de luz, sin nada. Los golpes cesaron de pronto. Silencio absoluto. La niña inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo. Durante un momento pensé que iba a romper la ventana, pero simplemente desapareció. No se desvaneció. No caminó hacia atrás. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. El motor encendió solo. Yo avancé sin mirar los retrovisores. En serio, profesor, no los miré ni una sola vez, porque sabía que si lo hacía, la iba a ver sentada atrás. Llegué a Quillabamba casi al amanecer.
El dueño de la tienda donde entregué las cajas me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Le conté lo mínimo, sin detalles, y él solo bajó la mirada y dijo: «Dicen que hace años una niña murió ahí, en la curva. El carro donde iba cayó al abismo, que a veces aparece para pedir que la lleven a casa. Pero nadie sabe dónde queda su casa, porque nunca la encuentra. Desde entonces no vuelvo al Abra Málaga de noche. Si por trabajo me toca pasar, espero en Cusco o duermo en la camioneta. Pero no vuelvo a manejar por ahí cuando todo está oscuro. No quiero volver a ver esos ojos blancos nunca más». Profesor, escuche esto con cuidado porque todavía me cuesta aceptarlo. Soy conductor de un micro de pasajeros que hace la ruta Buenos Aires-Mar del Plata desde hace más de 15 años. He visto de todo: accidentes, autos volcados, animales cruzando de noche, pero nada como lo que viví aquella madrugada, hace ya más de 7 años. Eran las 3:10 de la mañana. Llovía fuerte, el tipo de lluvia que hace que los faros se conviertan en un brillo difuso que no ilumina nada. Íbamos solo con 14 pasajeros, y la mayoría dormía. Yo estaba concentrado, manejando despacio porque el pavimento estaba resbaloso. Al llegar a un tramo recto antes de Dolores, vi a lo lejos 2 figuras en el acotamiento. Al principio pensé que eran 2 niños escapados de alguna casa, o que se habían bajado de un auto. Cuando me acerqué los reconocí con más claridad. Eran 2 gemelos, idénticos, de unos 10 años, pelo negro, ropa vieja, pantalones cortos como los de los 80. Estaban agarrados de la mano, pero no movían un músculo, no se cubrían de la lluvia, no parpadeaban, solo miraban hacia el micro que se acercaba. Pasé lento junto a ellos, porque me pareció demasiado extraño ver niños parados en medio de la noche así, y cuando estuve justo a su lado, los 2, al mismo tiempo, levantaron la mano para pedir que los llevara, pero su gesto no fue natural. Sus brazos subieron como si algo interno tirara de los músculos hacia arriba, rígidos, sin esfuerzo. Me dio un escalofrío de inmediato. No sé qué me ocurrió, pero mis manos se movieron solas y pasé de largo. No paré. No quise detenerme ni por un segundo. Seguí unos metros y escuché un golpe en la parte lateral del micro. Pensé que había agarrado un charco o una rama, pero luego otro golpe y otro, hasta que parecía que algo o alguien estaba caminando por el costado. El sonido era claro. Pasos pequeños, mojados, siguiendo el mismo ritmo del micro. Miré por el espejo retrovisor externo, y estaban ahí. Los 2 niños corrían al lado del micro a la misma velocidad. No había forma. Yo iba a 80 kilómetros por hora. Sus piernas no se movían a esa velocidad. Sus movimientos eran mínimos, como si flotaran mientras avanzaban. Cada cierta cantidad de segundos golpeaban la carrocería con la palma de la mano, como si intentaran llamar mi atención. Uno de ellos giró la cabeza hacia mí sin disminuir la velocidad. Su rostro seguía inexpresivo, pero sus ojos eran completamente oscuros, como pozos de agua turbia. En ese momento escuché un ruido dentro del micro, pasos corriendo por el pasillo, como niños jugando. Miré por el espejo interior y no vi nada, pero los pasos seguían, subiendo y bajando los escalones del frente, corriendo hacia atrás, moviéndose como si hubiera 2 chicos jugando en plena carretera mojada. Los pasajeros empezaron a despertarse asustados. Más de uno gritó. Yo no sabía qué hacer, no podía frenar, porque si lo hacía sentía que los iba a tener adentro del micro conmigo. Así que seguí. Los golpes por fuera y los pasos por dentro se sincronizaron, como si los fantasmas de afuera se movieran al mismo ritmo que los que estaban adentro. Alguien gritó: «¡Están en la puerta!». Miré de reojo y pude ver por la ventanilla del copiloto 2 pequeñas siluetas paradas justo al lado de la puerta, como si se estuvieran asomando hacia adentro. Pero esa parte del micro estaba completamente vacía. No había nadie ahí. Era imposible. Sentí un frío seco en la nuca, como si alguien estuviera respirándome por detrás. Uno de los gemelos del exterior se adelantó al micro, colocándose enfrente, caminando hacia atrás sin doblar las rodillas, sin resbalarse, sin tropezar. Su hermano seguía golpeando la carrocería a un costado. Bajé la velocidad, temblando, hasta casi detenerme, y cuando el micro estuvo a punto de frenarse por completo, los 2 desaparecieron. No se fueron corriendo, no se desvanecieron por la lluvia,
solo dejaron de existir. El micro quedó en silencio, ni un golpe más, ni un paso dentro, nada. Al llegar a Dolores, varios pasajeros me preguntaron qué había pasado. Nadie quería bajarse, nadie quería quedarse solo. Todos se fueron juntos hasta la terminal. Yo hablé con otro colega que llevaba años en esa ruta y le pregunté si alguna vez había visto algo raro por ahí. Él solo me dijo, sin mirarme a los ojos: dicen que unos gemelos murieron hace décadas ahí, cuando un auto volcó por la lluvia. Desde entonces, a veces piden que los lleve un micro, pero nadie los lleva, y por eso corren al lado buscando subirse. Nunca volví a manejar de madrugada en esa carretera. No quiero volver a escuchar esos golpes pequeños, ni esos pasos dentro del micro, ni ver a esos dos niños siguiendo el vehículo como si la lluvia no los tocara, porque sé que si alguna vez me detengo, se van a subir.